Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca la Parashá Vayigash. Vayigash, que significa Él se acercó. Y vamos a hacer la bendición para que sea el Espíritu el que hable. Baruch Hashem Yahweh Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu B'mitzvotav Be'asher Latalanu Haderek Yeshua B'Mashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has dado el camino de salvación a través del Mesías Yeshua. Entonces Judá se allegó a él, comienza la parashá, y dice, él se acercó, él se allegó ¿a qué? A Yosef, a la historia que continuamos desde los capítulos anteriores de Génesis. El capítulo 44, 17, 18 comienza esta parashá, esta sección de la Torá, y nos habla justamente de este acercamiento, y cómo se acerca Judá de nuevo a Yosef por esta restitución que hace a través de esta sección, y cómo nos cuenta el Eterno cómo será esa redención final para el pueblo de Israel. Y dice: ay, Señor mío, ruégote que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues que tú eres como el faraón. Mi Señor preguntó a tus siervos diciendo: ¿tienes padre o hermano? Entonces respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un mozo que le nació en su vejez, pequeño aún, y un hermano suyo murió y quedó solo de su madre, y su padre lo ama. Ese amor que sentía tan grande, porque era la promesa, era el hijo de la promesa, era el hijo que le traería la bendición del Padre, la bendición del Eterno y la bendición de ser llamados hijos de Dios y ser millones, millares, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el mozo no puede dejar a su padre, porque si le dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no descendiere con vosotros, no veáis más mi rostro. Aconteció pues que como llegamos a mi padre tu siervo, contámosle las palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano fuera con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón en estando con nosotros nuestro hermano el menor. O sea, si no está Benjamín con ellos, no podían volver a presentarse frente a José. Es lo que él les había dicho. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que dos me parió mi mujer. El uno salió de conmigo, y pienso que de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto, que es el que es José, el que todos los hermanos sabían que había sido vendido por ellos, sobre todo por Judá, como esclavo a Egipto, que lo habían vendido a los comerciantes, a los ismaelitas. Y si tomares también de delante de mí, y te aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Ahora pues, cuando llegare yo a tu siervo mi padre, y el mozo no fuere conmigo, como su alma está ligada a la de él, y aquí está hablando de un gran secreto, dice: sucederá que cuando no vea al mozo morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor a la sepultura. Ese ligamento, esa ligadura que tenía el padre con el alma de Benjamín, era justamente por el amor que le tenía, esa unión, ese hilo que conectaba también con Yosef. Y a través de ese hilo es como él había sido cortado en su conexión con el Creador. Había cortado esa conexión de profecía que tenía con el Eterno, por el dolor tan grande que padeció por perder a su hijo mayor, Yosef. Dice: como tu siervo salió por fiador del mozo con mi padre,
diciendo: si no te lo devolviere, entonces yo seré culpable para mi padre todos los días, dice Judá. Ruégote, por tanto, que quede ahora tu siervo por el mozo, por siervo de mi señor, y que el mozo vaya con sus hermanos. Él se ofrecía a sí mismo en expiación para que fuera liberado su hermano pequeño, Benjamín. Porque ¿cómo iré yo a mi padre sin el mozo? No podré, por no ver el mal que le sobrevendrá a mi padre. Y esto enternece el corazón de José y entiende cómo han sido transformados sus hermanos a través del sufrimiento y el dolor de su padre, cómo han entendido el gran sacrificio que habían hecho con él y cómo no serían capaces de cometer el mismo grave delito, y por lo tanto entiende esa restitución de ellos, esa curación de sus almas, de sus espíritus, a través de esa prueba que él les hace pasar. Entonces no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clama. Y dice: haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar en voz de grito. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, llorando y a gritos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: llegaos ahora a mí. Ellos se llegaron y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esto es una sombra muy grande del Mesías, para preservación de vida, de la vida física en el momento de José, porque la Torá, el Antiguo Testamento, es para atravesar este mundo y entender este mundo físico, y para vida espiritual, el gran sacrificio de Yeshua. Porque el Nuevo Testamento es para entender el mundo del reino de los cielos, el mundo espiritual, el reino que se cumple y se cumplió desde el sacrificio de nuestro ungido, nuestro Mesías, profeta de profetas, en la cruz. Entonces Él les pide que no se pongan tristes sus corazones ni sus almas, porque Él entiende el plan de Dios para con Él y para con toda la casa de Israel, que Él debía alimentar, incluso ser padre del faraón y ser en todo Egipto encumbrado, pasar de ser el más bajo del fondo del pozo a un esclavo en el fondo de Egipto, en lo más hondo de un calabozo, a lo más alto en la cúspide de Egipto, para poder conquistar el mundo físico para nuestro Creador, el Dios Todopoderoso, no para sí mismo. Nada de lo que Él hizo fue para sí mismo, sino todo lo que hizo fue para su familia, para Egipto, para los demás, siempre. Que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, dice, y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. O sea, cuando no hay alimento, 5 años. El 5 representa los 5 libros de Moisés y representa esos sentidos que son quitados de la tierra. No habrá para comer, no habrá para gustar, no habrá para tocar, no habrá para oler, no habrá para comer. Es esa negación de toda la parte física. No dice: y Dios me envió delante de vosotros para con vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por medio de grande salvamento, de grande Yeshua. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino que fue Dios, el mismo Elohim, el que lo envía. Él entiende ese plan de Dios y Él no culpa, es imposible no perdonar a tus hermanos, a tu prójimo.
cuando entiendes el plan que Dios tiene para ti en esta vida. Que me ha puesto por padre del faraón, dice, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre, decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, estarás cerca de mí tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, porque no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y aquí habla de cómo Jacob, por su gran tristeza, su gran dolor en la pérdida de su hijo, del hijo que él veía como promesa de sus años futuros, como gran profeta, él había puesto toda su esperanza en ese hijo, pierde el don de la profecía y muere espiritualmente en ese momento. Y sé aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Entonces estos ojos que ven se hace referencia justamente a ese despertar, a ese entendimiento de la verdadera palabra que alimenta, de la boca de Yosef, de la palabra con espíritu. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa, traed a mi padre acá, les dice. Y echóse sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y esto hace la referencia, el cuello, a los templos y cómo el llanto es catártico, es purificador cuando es de una misericordia. Porque uno llora por el otro, no lloran por sí mismos. Porque uno no debe llorar por uno mismo, porque uno mismo tiene la capacidad para transformar, para cambiar lo que le está haciendo daño, lo que le está haciendo sufrir, aquellas cosas que hacemos que nos alejan de nuestro propósito o aquellas cosas que podemos transformar. Pero una vez que uno ha hecho todo lo que está en nuestra mano para cambiar esos obstáculos, para vencer esos problemas que a veces nos surgen como pruebas, como juicios, para poder fortalecer nuestro carácter, lo que nos queda es llorar de una forma catártica, porque ponemos todo en voluntad del Creador. Él lloró porque él lloró por algo que no podía controlar, que es la destrucción de los templos en Jerusalén. Por eso llora sobre Benjamín. Y Benjamín llora sobre Yosef porque vio el templo de Shiloh, el templo que se construyó en el territorio de Yosef, destruido por los filisteos, y llora sobre esos templos porque él no puede hacer nada. ¿Y por qué entonces Jacob no llora cuando llega a ver a su hijo Yosef? Porque estaba en su mano transformar todo eso, todas esas destrucciones, todo eso que vendría en el futuro, haciendo. Entonces estaba en su mano y en su voluntad el hacer. Y es Dios el que pone tanto el querer como el hacer en las manos de sus justos. Por lo tanto, no debemos utilizar las lágrimas como autocompasión, sino que debe ser solo para catarsis, para poder generar en nosotros esa transformación. Primero debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano, por cambiar nuestra situación, por mejorar, por lograr contrarrestar el golpe de esos juicios, de esas pruebas, de esos obstáculos, y verlos como lo que son: un obstáculo, una prueba, un paso
para mejorar, para perfeccionar nuestra fe, para perfeccionar nuestra paciencia, para perfeccionar nuestro entendimiento de la vida. Y cuando ya hemos dado todo de nosotros, en oración lloramos. En oración ponemos todo en manos de nuestro Creador, Dios Todopoderoso. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y oyóse la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y plugo en los ojos del Faraón y de sus siervos, y dijo el Faraón a Yosef: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, tomad a vuestro padre, vuestras familias, venid a mí, que yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis la grosura de la tierra. Y tú manda: haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños, vuestras mujeres, tomad a vuestro padre, venid, y no se os dé nada de vuestras alhajas, porque el bien de la tierra de Egipto será vuestro. E hicieronlo así los hijos de Israel, y dióles José carros conforme a la orden del Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos. A Benjamín dio 300 piezas de plata, que es un shin. El 300 es una shin, representa la menorá de 3 brazos, por lo tanto es la luz, las luces, las perlas del Mesías. Y esas 5 mudas de vestidos, los vestidos representan la palabra, y el 5 representa siempre el Pentateuco, la Torá. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de la mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida para su padre en el camino. El 10, que son los 10 enviados, que representan las 10 tribus que habían ido con Benjamín a Egipto. Y despidió a sus hermanos y se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. O sea que es importante como él, incluso en esas circunstancias de gran bendición, que no haya conflictos, ¿no?, entre los hermanos. Dice: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y diéronle las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y su corazón desmayó, pues no los creía. O sea, no tenía la profecía, no podía ver. Jacob no tenía la capacidad de ver. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo, ahí empezó a ver los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. O sea, estaba muerto en sí mismo, en espíritu, por esa falta de fe que había tenido, esa pérdida completa de la esperanza al ver desaparecido su hijo, el hijo de la promesa para él. Entonces dijo Israel: ahí ya deja de ser Jacob y pasa a ser Israel. Dice: entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. O sea, él en ese momento entiende hasta qué momento él va a vivir, entiende quién es José, entiende todo. Dice: y partióse Israel con todo lo que tenía, y vino a Berseba, y ofreció sacrificios al Dios de sus padres Isaac, porque él se había olvidado incluso de eso, de ir a dar esos sacrificios al Dios de su padre Isaac. Habló Dios a Israel en ese momento, porque había cortado con la conexión con Dios. Entonces vuelve a hablar con Dios Israel, y dice: habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob, 2 veces, una para el espíritu y otra para el cuerpo. Entonces es restituido: Jacob, Jacob, 2 veces. Y él respondió: heme aquí, como todos los profetas. O sea que vuelve a estar Hineni aquí, heme aquí. Vuelve a estar Jacob como un profeta, y pasa a ser Israel. Y dijo: yo soy Elohim, el Dios de tu padre.
no temas de descender a Egipto, porque yo te pondré allí en gran gente. Dice, yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y José pondrá su mano sobre tus ojos. Entonces, yo iré contigo a Egipto, Él estará con nosotros a Egipto, porque esa presencia divina había abandonado a Jacob y se había ido con Yosef. Lo había acompañado en el pozo, lo había acompañado en el calabozo y lo había acompañado porque Él era el justo. Él era el justo que había recibido esa gran bendición de tener el Espíritu con Él. Y entonces ahora Él lo restituye a Jacob y restituye por tanto a Israel, y dice, descenderé contigo, le dice Dios, el Creador, el Eterno, acompañaría a Jacob en ese caminar hacia Egipto y también le haría volver, o sea, lo volvería a restituir a la tierra prometida, a Canaán. Y José pondrá su mano sobre tus ojos, o sea que volverás a ver, volverás a tener visión. Y levantóse Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños, a sus mujeres, a los carros del faraón que había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados, su hacienda y todo lo que había adquirido en Canaán, y se vieron en Egipto Jacob y toda su simiente consigo, sus hijos, los hijos de sus hijos consigo, las hijas, los hijos de sus hijas, y toda su simiente trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto, y ahí da todos los hijos de Rubén, incluso los nietos, Simeón, sus hijos, Leví, sus hijos, Judá, Farés, que era uno de los hijos de Judá, Isaacar, Zabulón, los hijos de Lea, los hijos de Gad, todos los hijos de Aser, los hijos de Silpá, los hijos de Raquel, y finalmente los hijos de José, que habían nacido de Asenat, que era hija de Potifera, sacerdote de On. Y hago una aclaración, este sacerdote no era un sacerdote idólatra. On es el nombre que se le dio al Dios de Israel en Egipto. Es por lo que se cambió el nombre, el faraón de Akenatón a Amenhotep. Era el dios Amón, o sea, el Dios único. Y los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, bueno, ahí cuenta todos los hijos, y los hijos de Dan, los hijos de Neftalí, ¿no? Y dice, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob. En esta cuenta dice, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las almas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. ¿Por qué? Porque fueron 66 más los 2 hijos de José y José, 3 más. Nos quedan 69. Y ese que falta, ese para completar los 70, 69 más 1, ese 1 es nuestro Padre Eterno, el Creador, porque Él le dijo justamente a Jacob que entraría con él a Egipto. Dice, yo descenderé contigo a Egipto, y fue contado como uno más, porque se contaban los varones, ¿no? Entonces fue contado como uno más. Y envió a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre a Gosén, y se manifestó a él, y echóse sobre su cuello y lloró. Aquí está el tercer templo, o el segundo templo que fue destruido por Roma, ¿no? Y lloró sobre el cuello de su padre, sobre el cuello bastante, sobre su cuello bastante lloró, porque fue un grande lloro, fue la destrucción, y fue después las lamentaciones.
a raíz de esa gran destrucción, ese gran dolor. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y haré saber al faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando el faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra mocedad hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque los egipcios abominan todo pastor de ovejas. Entonces, esto es también una referencia a cómo abominaban a Dios los egipcios, y los pastores de ovejas son todos aquellos que llevan la palabra de Dios, que llevan los mandamientos, que llevan el Pentateuco, la Torá, la instrucción, los salmos, los profetas, los evangelios, a todo aquel que quiera oír, y tienen esos rebaños. Ese pastor de ovejas que hace referencia aquí también es justamente Yeshua, porque ellos, los egipcios, es la representación de ese reino, de lo físico, de lo puramente material, de lo puramente pagano, y cómo desprecia todo lo que se opone a eso, lo que es sagrado, lo que hace referencia al Creador y a sus mandamientos. Y José vino e hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido a esta tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante del faraón. Y el faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces también 5 varones hace referencia a la Torá, como la palabra también era presentada al faraón, y como él entendía que esos eran hombres que guiaban a hombres, eran pastores de ovejas. Entonces el faraón habló a José, diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está delante de ti, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres eficaces, ponlos por mayorales del ganado mío también. Entonces él le presenta a su padre Jacob, al faraón, y él le dice: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Le dice Jacob. Y Jacob responde al faraón: los días de los años de mi peregrinación, porque él se consideraba un peregrino en esta tierra, de paso por la tierra. Era un alma que venía de paso por este mundo. Dice: son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Porque claro, antes del diluvio todas las personas vivían casi 1000 años, después del diluvio fueron degradándose cada vez más, y los años fueron cada vez menos y más malos, como hasta el día de hoy, ¿no? Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y dioles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó el faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre de pan hasta la boca del niño. Y no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y aquí nos muestra cómo la tierra padece también por los pecados de los hombres y sus idolatrías, y cómo los juicios, cuando llegan, el justo se prepara. Recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto, y por lo tanto todo Egipto empezó a venderlo todo, y llega un momento en que ya no les quedaba cosas para vender. Y entonces le decían los egipcios: ¿por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra?
cómpranos a nosotros y a toda nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos del faraón. Danos simiente para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser del faraón, y el pueblo hízolo pasar a las ciudades desde un cabo al término de Egipto hasta el otro cabo, y solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración del faraón, y ellos comían su ración que el faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: He aquí, os he hoy comprado y a vuestra tierra para el faraón. Ved aquí simiente y sembraréis la tierra. Y será que de los frutos daréis el quinto al faraón, y los 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra, y que vuestro mantenimiento y el de estas en vuestras casas para que coman vuestros niños. Ellos respondieron: La vida nos has dado, hallemos gracia en tus ojos, mi señor, y seamos siervos del faraón. Aquí esto muestra cómo él pasó de ser el esclavo que fue comprado por ellos, por los egipcios, a ser él el que los comprara a todos y los esclavizara bajo el nombre del faraón. Entonces José lo puso por fuero hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue del faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y aposicionáronse en ella, y se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Amén. Y este es el final de la parashá, una parashá que tiene una historia, pero también tiene ese trasfondo que va ligado como perlas que van engarzadas en esta historia, y nos cuenta esa historia más profunda, ese entendimiento más profundo que nos hace recordar, nos hace reconectar con el Mesías y con su grandísimo trabajo de cómo el Eterno nos prepara y nos muestra desde el principio el fin de todas las cosas. Shalom.